Bienvenidos a su podcast favorito, Abogado Andando. Recuerden, el derecho nunca debería ser letra muerta, sino tinta ardiente, pues será la mesura que presenta nuestro sentir. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos a la primera emisión de Abogando Andando. Aquí se habla sobre derecho, esperando que se encuentren bien, pese a los momentos que nos persiguen hoy en día. Antes de empezar, nos gustaría recordarles las medidas de salud. Evite estar a menos de 1,5 metros de otra persona. Lávese las manos con la mayor frecuencia que pueda. Y si es necesario, no salga de su casa. Si va a salir de su casa, siga las recomendaciones que ha establecido la Secretaría de Salud. Después de este pequeño recordatorio, porque nos importa su salud, pero aún así, hablando del tema, hemos decidido que para calmar estos nervios, se ha creado el siguiente podcast, con invitados especiales que son Luna, Luis, Emanuel, sin olvidar a su presentadora, Karen. Hoy hablaremos sobre los diferentes juicios civiles que existen, los mercantiles y sin olvidarnos de los medios alternativos de solución a conflictos. ¿Por qué no empiezas hablándonos de eso, Luna? Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, así como a los oyentes que nos sintonizan. Para comenzar, me gustaría tratar el juicio ejecutivo civil, el cual es un proceso especial que inicia con el embargo de bienes propiedad del demandado, a efecto de garantizar los resultados del juicio, para posteriormente oírlo en defensa y resolver la controversia con fuerza vinculando las partes, siendo indispensable para intentar la acción que se exhiba como base un documento que tenga el carácter de título ejecutivo y que por tanto traiga aparejada ejecución. Este proceso se intriga de 2 secciones. Nuestra primera sección es la principal, la cual contiene la demanda, el auto de ejecución, contestación, pruebas, desahogo de estas, alegatos y sentencia. Para la segunda sección, que es la de ejecución, se forma con copia cotejada de la demanda, copia simple del auto de ejecución, requerimiento y embargo de bienes, depositaria, avalúos y remate, calificando las posturas, financiamiento y aprobación, la posesión de los bienes adjudicados y otorgamiento de escrituras. Para esto es preciso observar que la demanda debe llenar los requisitos generales y basarse en un título ejecutivo. El siguiente juicio que me gustaría tratar es el juicio especial hipotecario, el cual tiene por objeto constituir, ampliar, dividir, registrar, cancelar, saldar o determinar la prelación de pago de un crédito garantizado con hipoteca. Para que pueda ejercitarse la acción de pago o prelación de un crédito con garantía hipotecaria, es requisito indispensable que: primero, el crédito conste en escritura pública o escrito privado, esto según corresponda conforme a la legislación común. Segundo, es que se encuentre debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, aunque como en todo tiene sus excepciones. Y este procede sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el registro cuando el documento base de la acción tenga el carácter de juicio de título ejecutivo o el bien se encuentre inscrito a favor del demandado. Y por último, no debe existir embargo o gravamen a favor de terceros que hayan sido inscritos, cuando menos 90 días antes de la presentación de la demanda hipotecaria. Por consecuente, tenemos el juicio especial de desahucio. Este juicio constituye un procedimiento establecido por el legislador con el único propósito de proteger al arrendador contra la falta de pago de 2 o más mensualidades para que obtenga de manera rápida, ya sea el importe de las mensualidades o bien la disposición del inmueble arrendado con motivo del lanzamiento. Finalmente, me gustaría hablar sobre el juicio en materia de arrendamiento de viviendas, que como bien lo dice en su nombre, son asuntos relativos al arrendamiento urbano o rústico de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamación de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o extinción del plazo de la relación arrendataria. ¿Qué opinas, Emanuel? Concuerdo completamente, Luna. Si bien son juicios importantes, creo que también debemos prestarle atención a los siguientes juicios: el juicio arbitral, juicio de terciaria excluyente de dominio y de preferencias, principalmente el juicio sucesorio. Para empezar, el juicio arbitral es el instrumento de solución de controversias alternativo al proceso, que se acuerda por las partes en conflicto y entre ellas a la decisión de un tercero que está investido con facultades jurisdiccionales limitadas para actuar y dirigir con fuerza vinculante para las partes. Por lo anterior, las ventajas que en este versa son las siguientes: agiliza la solución de conflictos, lo que evita el agotamiento de ambas partes que llevaría a un juicio común. Existe la flexibilidad en el procedimiento, lo que es muy bueno para nosotros los abogados.
Ofrece amplia confidencialidad, permite una mayor especialización y mi favorita, favorece la imparcialidad. Mencionando lo anterior, es importante recalcar que el arbitraje consta de 4 elementos. El primero es el acuerdo donde se crean o se transmiten derechos y obligaciones entre las partes. El procedimiento, como segundo elemento, es donde el árbitro podrá llegarse a las siguientes reglas: oficialidad e institucional. El tercer elemento es el laudo, que en realidad es la decisión definitiva dictada por el árbitro y especial atención a esto. Es impugnable. Por último, pero no menos importante, es el cumplimiento. El audio debe ser acatado. Pasemos con los siguientes juicios. El juicio de tercería excluyente de dominio y preferencias. Para comprender mejor este juicio, empezaremos con ¿qué son las tercerías? Debemos entender por tercería lo siguiente. Es la acción que deduce un tercero en un procedimiento. El objeto de esta es coadyuvar o adherirse a las excepciones del demandante, las excepciones del demandado, para excluir los derechos de ese tercero. Entendiendo lo anterior, el juicio de tercería excluyente de dominio será aquel cuando se funde en el dominio sobre los bienes embargados o sobre los que se ejercitó la acción, si excluye los derechos del actor o del demandado. Algo muy importante será que no puede ejercitarla aquel que consistió en la constitución del gravamen y su fundamento legal será el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles. Por el contrario, la tercería excluyente coadyuvante es cuando el tercerista demuestre tener un interés jurídico propio o cuando el derecho del tercerista dependa de la subsistencia del derecho del actor o del demandado. El juicio que me gustaría abordar con mayor precisión es el juicio sucesorio. Es el procedimiento de legalización del testamento, durante el cual un tribunal supervisa la identificación de la propiedad de la persona fallecida, el pago de las deudas, se efectúa la identificación de los herederos y la distribución de la propiedad entre ellos. Existen dos variantes, testamentario e intestamentario. Este juicio se inicia mediante la denuncia hecha por la parte legítima, por lo que debe dar vista el Ministerio Público. Después se aseguran los bienes del decuyos y en caso de que exista un menor incapacitado y cumpla con los requisitos para ser heredero, se le nombrará un tutor. Las figuras más representativas son depositario, que será aquel que deberá caucionar su manejo y el resultado de su administración, y el albacea. Por el contrario, el albacea administrará y repartirá bienes. Pueden exigirse los siguientes albaceas: testamentarios, legítimos, dativos, universales, especiales, sucesivos. Los herederos, que son las personas jurídicas que por disposición legal, testamentaria o excepcionalmente por contrato, sucede todo o parte de una herencia. Por el contrario, el juicio sucesorio intestamentario es en el que el juez ejerce su facultad de jurisdicción siempre apegándose a los criterios legales. Será el que declare herederos y legatarios, los cuales tienen derecho a una parte o a la totalidad del patrimonio del decuyos, donde no dejó testamento, o si dejó, pero es nulo, no dispuso de la totalidad de sus bienes, o en cambio sí dejó la condición de heredero, pero no la cumplió. Sin duda, una muy buena aportación, Emanuel. ¿Te gustaría aportar algo más, Luis? Así es, Karen, concuerdo contigo, sin duda alguna, ha sido una muy buena aportación de Emanuel, excelente esta aportación. Y sí, también me encantaría aportar sobre los siguientes juicios, como un recordatorio rápido. Tengamos presente también el juicio de concurso de acreedores, el juicio especial de controversias familiares, también el juicio de responsabilidad civil, también tenemos el juicio especial de menor cuantía y también la nulidad de juicio concluido. Para empezar, te quiero mencionar, ¿no? El concurso de acreedores, es un proceso jurídico que se pone en marcha cuando una persona física o jurídica se declara insolvente y no puede hacer frente a sus deudas de forma generalizada. Para esto, existen dos tipos de concurso, dos tipos como es el concurso voluntario y el concurso necesario. En primera instancia, tenemos el voluntario, que es cuando el mismo deudor lo solicita debido a la situación desfavorable de sus negocios. En cambio, el necesario se hace por solicitud de uno o varios acreedores, que ya sea que posean créditos de plazo cumplido, que hayan demandado o sobre sus bienes del deudor sin que sean bastantes para garantizar el pago. Para hablar en otro caso de los juicios de controversias familiares, recordemos que estos serán los juicios de alimentos,
el cual pues están contemplados en nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de los artículos 688 a 698. También tenemos la calificación de los impedimentos de matrimonio, entre otros las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre la administración de bienes comunes y la educación de los hijos. También pues la oposición de marido, padres y o tutores. Por el contrario, pues también está de más mencionar el juicio de responsabilidad civil, ya que este se presenta en los artículos 625 a 633 del mismo Código de Procedimientos. Y pues este juicio consiste cuando las partes o terceros interesados exigen en la vía ordinaria a los jueces o magistrados pues que conocieron una causa resuelta. El objetivo pues más que nada es pagar los daños y perjuicios ocasionados por su negligencia inexcusable o de su conducta ignorante dentro del proceso. Por otro lado, pues también tenemos el juicio especial de menor cuantía, el cual pues se encuentra dentro de los artículos 879 a 886 del mismo Código de Procedimientos, y ese tiene aplicación respecto de todas aquellas acciones declarativas, constitutivas y de condena en las cuales concurran pues los siguientes requisitos. En primera, que no tengan señalado en la ley un procedimiento especial para su tramitación, y la cuantía del juicio debe de ser superior a 10 UTM, pero igual o inferior a 500 UTM. Esto pues la unidad tributaria mensual, tengamos presente, ¿no? Y por último también quiero hablar de la nulidad de juicio concluido, el cual pues es el proceso especial por virtud del cual el tribunal, en el ejercicio de su facultad jurisdiccional de manera pronta y expedita, analiza la procedencia de la acción intentada con la finalidad de declarar nulo un juicio en el cual se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoriada, cuando el mismo se encuentra no por fraudulento o así, atento a las hipótesis que la misma ley señala, pues la finalidad que persigue es declarar nulo un juicio en el cual se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria, cuando el mismo se encuentra viciado por fraudulento. Muy cierto lo que estableces, Luis. Bueno, a continuación procederé a explicar los siguientes juicios: el juicio ordinario mercantil y el juicio ejecutivo mercantil. El juicio ordinario mercantil es similar al juicio ordinario civil. El juicio ordinario mercantil es más como el acto jurídico procedente para gestionar todos los casos en que las litis no tengan fijadas una tramitación especial, por lo que lo podemos entender como un juicio en general en materia mercantil. Consta de las siguientes etapas: etapa postulatoria o de la fijación de la litis, etapa probatoria, los alegatos y la sentencia. En la etapa postulatoria o fijación de las litis, las partes planean sus pretensiones, la demanda sus defensas, narran los hechos y también se pueden contrademandar expresando lo que a sus intereses convienen, solicitando los mismos documentos que acompañan la demanda en civil, solo que se agregarán los siguientes datos: RFC o razón social y CURP. Las pruebas en este juicio se ofrecen desde el momento de demandar y dar contestación a la demanda, a efecto de que, desahogada la réplica que se sigue a la contestación de la demanda, el juzgador dará un periodo de desahogo de pruebas por un plazo no mayor a 15 días. Por el contrario, el juicio ejecutivo mercantil procede teniendo un derecho ya definido por un determinado documento. Lo único que se busca es ejecutarlo cabalmente. Existen muchas causas que dan origen al juicio ejecutivo, generalmente es por títulos de crédito, es decir, el cheque, el pagaré y la letra de cambio. La ventaja que yo veo sobre el juicio ejecutivo mercantil es que con el documento y la demanda planteada correctamente, el juzgado ordenará emplazar al demandado y al mismo tiempo requerirle de pago de la cantidad reclamada. En caso de negativa, embargarle bienes para garantizar el pago. Lo que se busca, obviamente, desde el inicio es el embargo de bienes en contra del demandado. Se harán bajo el siguiente orden: las mercancías, los créditos de fácil y pronto cobro, bienes muebles e inmuebles del deudor, las demás acciones y derechos que contenga el demandado. Desahogadas las pruebas, se abre el periodo de alegatos por 2 días comunes para las partes, tras la cual se dictará sentencia. En caso de que la sentencia absuelva al demandado, reserva los derechos al actor para que los ejercite en la vía y forma que corresponda. Por último,
se abordarán los medios alternativos de solución a conflictos. Así es, Karen, también, como tú dices exactamente, hay que hablar de estos medios alternativos, los cuales se encuentran en los artículos 832 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, entre los cuales pues nos menciona el primero la mediación, después la conciliación, también nos menciona las prácticas, usos, costumbres, tradiciones y valores culturales de los pueblos y las comunidades indígenas, y también se nos habla del arbitraje. Permíteme hablar sobre la mediación. La mediación es un procedimiento mediante el cual las personas que tienen un conflicto entre sí solicitan la intervención de un tercero que facilite la comunicación para que de manera conjunta y pacífica obtengan un acuerdo satisfactorio, evitando así el proceso judicial. Por el contrario, tenemos la conciliación, que pretende solucionar un conflicto por voluntad de las partes, poniéndole fin donde el conciliador puede proponer una solución y acuerden algo. Así es, pues ambos están en lo correcto, pero no podemos olvidar que el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Luis tiene razón, aunque me gustaría agregar que las prácticas, usos, costumbres, tradiciones y valores culturales de los pueblos y comunidades indígenas, también conocido como el procedimiento de justicia indígena, no es más que un medio alternativo de jurisdicción ordinaria, a través del cual el Estado garantiza a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción, basado en el reconocimiento de los sistemas que para ese fin se ha practicado dentro de cada etnia, conforme a sus usos, costumbres, tradiciones y valores culturales. Tomando un punto y aparte, ¿a alguien le gustaría hablar sobre los procedimientos del juez de paz? Me encantaría poder aportar hacia este tema. Los jueces de paz transmitirán y resolverán en una audiencia verbal, donde el juez citará a petición del actor en un término no mayor a 3 días, emplazando al demandado con apercibimiento que de no comparecer se tendrán por ciertos los hechos que motivan la controversia, y de no llegar a ningún acuerdo se formulará verbalmente la demanda y contestación. Ahora que ya hablamos sobre las diferentes maneras que existen para resolver un litigio, comprendo la vital importancia de ellos. Cada uno tiene su especificidad, lo que facilita la tramitación del mismo procedimiento, terminando de dar orden, ya que si bien existen reglas y generalidades en cada uno de los juicios, lo que les termina de dar su carácter es sobre lo que versa en cada uno de ellos. No se puede resolver cada uno de esos juicios porque sus pretensiones son diferentes. Claro, podríamos citar de alguna forma el dicho de juntos pero no revueltos, y es que es muy cierto en estos casos donde tendríamos que buscar más a fondo para poder clasificar de mejor manera. Exactamente, Lune, como dicen, ¿no? Los dichos están bien dichos. Y pues sí, entiendo lo que dices. Desde mi perspectiva, pues concuerdo. Pero no hay que desprestigiar a los medios alternativos de solución de conflictos, que tienen validez legal y que evita el desgaste físico y psicológico que conllevan pues la mayoría de los juicios jurídicos, además de que la rapidez con la que se pueden resolver. Es verdad. Para el poco tiempo que hemos terminado conversando sobre estos juicios, siento que ha sido muy enriquecedor este tema, desde sus puntos de vista y sus intervenciones. Hemos aprendido cómo los medios alternativos de solución a conflictos pueden dar un respiro a un abogado cuando la disputa no sea difícil de resolver. Es por ello que considero pertinente cerrar este podcast, llevándonos en el corazón todo lo aprendido. No sin antes invitarlos para otra ocasión. Espero que puedan asistir. ¡Hasta pronto!